Bienvenidos a esta clase número 14 de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Este día vamos a hablar un tema maravilloso. Son los efectos maravillosos de la consagración total a quienes le son fieles a la Virgen. Y habíamos dicho en la clase anterior que vamos a desarrollar del numeral 213 al 216 en los próximos 40 minutos que tiene esta maravillosa clase. En la clase anterior, María José, habíamos estado hablando de este ejemplo maravilloso que es la figura bíblica de la vida de Rebeca y Jacob, de esta mamá fiel con su hijo Jacob. Y San Luis María Griñón de Montfort nos hacía un ejemplo de esta relación maravillosa de cómo es la Madre del Cielo con sus hijos, con los que deciden consagrarse. Así que hoy vamos a hablar de los frutos maravillosos que esta relación íntima con nuestra madre produce. Y para eso tenemos a nuestra maestra linda, María José, que está hoy con nosotros. ¿Qué tal, María José? Bien, contenta de estar acá y expectante de poder conocer estos frutos y estos efectos maravillosos que trae la consagración a cada uno de nosotros que queremos consagrarnos a María. Y vamos a estar viendo, dijiste tú, del 213 al 216. Entonces, quiero comenzar con el 213 para que comencemos a entrar en esta parte. Y este comienza con algo muy específico y dice, si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, tú participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. Y fíjate que San Luis María de Montfort, él enseña que esa consagración total a Jesús por María produce unos frutos espirituales que son profundos y que son transformadores, es decir, que transforman todo nuestro ser. Y la Iglesia ha reconocido y ha promovido esta espiritualidad por medio de papas, por medio de santos, por medio de movimientos marianos, que comparte esta consagración como ese camino seguro a la santidad. Y hoy vamos a ver 4 frutos, o sea, son 7 en total, pero en esta clase vamos a ver 4 frutos que producen esa consagración. Y el primero... Estos son como los efectos que produce el consagrarnos a la Madre. Exactamente. ¿Sí? Son efectos y frutos que produce esa consagración. Y el primero es tan lindo porque habla del conocimiento de sí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a entrar un poquito a este primer punto y dice, gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Y es que el alma fiel que se consagre completamente a María recibe como una luz especial. Y yo me lo imagino como ese baño de luz que nosotros conocemos, o como cuando el Espíritu Santo viene y te quita el velo, que logras reconocer lo que hay dentro de ti. Porque lo que permite ese conocimiento o esa luz es poder conocernos interiormente. ¿Qué conocemos? Conocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros apegos, nuestras heridas incluso, fíjate. Y hay algo que me llama la atención un montón porque nos hace conocer nuestra necesidad de Dios. Y para mí, de todo, o sea, todo es importante, pero el que yo logre reconocer mi necesidad de Dios, para mí eso es como un punto, como la cereza de todo. Pues. Claro. Que si yo reconozco mi necesidad en Cristo, yo allí me voy a dar cuenta de todo eso que necesito transformar dentro de mi ser. Y sigue en esta parte, en este numeral, y dice, a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás. Y no pensarás en ti mismo, sino con horror. Imagínate eso, como un caracol que todo lo mancha con su baba, o como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno. Y habla incluso de la serpiente, que es así como engañadora, que pretende engañar. Y es increíble porque cuando habla de este conocimiento, no se trata de un conocimiento que te va a desanimar, que te va a decir a ti, ay, todo lo malo que yo he hecho y que me desanime y me lleva como a derrota, sino que me lleva a una verdadera humildad, a una humildad que es la base de toda la vida espiritual o de toda una vida cristiana. Y el último estrofa de este primer efecto, por así decirlo,
dice que la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Y a mí me impactó mucho esta parte porque María es llena de gracia, pero es llena de gracia por su humildad, ¿sabías tú? Y Dios no se encarga de exaltarnos a nosotros ni por nuestros dones. O sea, podemos ser personas que tengamos muchos dones, muchas riquezas, muchas habilidades, ¿verdad? Pero Él se encarga de exaltarnos por nuestra humildad. Y Dios está enamorado de la humildad. Y tenemos que saber que toda virtud, o sea, nosotros estamos llamados a trabajar en las virtudes. Y toda virtud tiene como base la humildad. Y por eso es tan importante. Y esta es, o sea, al consagrarnos en esta parte, es una tierra apta para poder recibir la semilla de toda virtud, de cualquier virtud. María, nosotros sabemos que es el ejemplo de humildad y ella lleva el título de sierva. Y cuando habla de eso es porque ella es la esclava del Señor. Por eso su atributo es tan grande como la humildad. Y termino solamente con esta frase. La Virgen es espejo sin mancha de Dios y del alma. Hace que el alma se vea a sí misma con claridad, que es parte de lo que hemos hablado. Gloria a Dios. Tú sabes que cuando yo estaba leyendo este primer fruto de la consagración en la vida de quienes le son fieles, pensaba en todas esas pequeñas faltas de nuestra vida que con el tiempo se vuelven cotidianas, María José. Claro. Y cómo esta relación íntima con ella produce la iglesia lo llama el alumbramiento del alma. Y hace 1 año, 2 años que yo estuve en Medjugorje, me pasó, ¿sabes? Como una cosa de Dios, una gracia de Dios, el tiempo que estuve allá. Yo tuve una confesión, pero aparte de mi confesión con el sacerdote, tuve un discernimiento, fíjate, sobre mi vida, sobre el pecado en mi vida. Y descubrí que habían situaciones en mi vida que lastimaban el corazón de mi Jesús y que yo no las veía como pecado. Imagínate. Entonces, esto es lo que produce esta íntima relación con la madre, ¿verdad? Que es un alumbramiento del alma. Pero hay un segundo fruto maravilloso y es la participación en la fe de María. Y me encantó esto porque, fíjate, no dice la participación en la fe como un don, sino en la fe de María, o sea, de la mamá. Y San Luis María Griñón de Montfort empieza diciendo, la Santísima Virgen te hará partícipe de su fe. Y habla de que la fe de nuestra madre es la suprema fe sobre todo, sobre los patriarcas, sobre todos los santos, sobre todos los personajes de la Biblia. La fe de ella es superior y dice, ahora que la reina está en los cielos, ya no tiene esa fe. Fíjate qué curioso, habla de nuestra madre y dice que ahora que ella está con Dios, no tiene esa fe, pero explica, porque ella ya no la necesita, porque ella mira claramente la verdad de Dios, claro. La gloria de Dios, ¿verdad? La fe es para nosotros la iglesia que es caminante, ¿verdad? La iglesia que va peregrinando, necesitamos de la fe para llegar al cielo, pero la madre ya está en el cielo. Amén. Ella no la tiene. Sin embargo, dice que ella ha conseguido el consentimiento de Dios Padre, de Dios Altísimo, para seguir teniendo esa fe aún en la gloria, para que nosotros, sus hijos, los que nos consagramos a ella y la amamos con esta ternura y fidelidad, podamos ser manifestados y comunicados a través de ella de esta fe, para que la podamos mirar a ella como esta fuente de fe. Y dice más adelante que por lo mismo que ella es la Virgen fiel, la suprema figura de fe que tiene la Biblia, habla de las características de la fe de nuestra madre y dice que la fe de la Virgen es una fe pura, que hará que no te preocupes nunca más por las cosas sensibles y extraordinarias. Es decir, que podamos tener una vida sin preocupaciones supremas, majito. O sea, nosotros tenemos ocupaciones en el diario vivir. Nos ocupan los hijos, nos ocupan los trabajos, pero la fe de María nos hace vivir en medio de estas situaciones sin una preocupación suprema que nos pueda quitar el gozo y la paz que nos da Dios, ¿verdad? Además, habla de que esta fe es viva, es animada por la caridad.
y nos hará obrar siempre en el bien y en el amor más puro. El que sea una fe viva significa que no hay un espacio de nuestro día y de nuestro ser que no haya fe. Exacto. La fe se mantiene y más adelante dice, es firme, es inamovible como una roca. Y esto nos ayudará a mantenernos firmes en el camino de la consagración a nuestra madre y la consagración a su hijo, que es la finalidad de la devoción de la Virgen, hasta llegar al cielo. Y dice, como una misteriosa llave maestra será esta fe de la Virgen María, la cual compartiremos, ¿verdad?, que nos permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo. Y esto para mí es lo mejor. Una fe, mis hermanos, que nos permita conocer lo profundo del corazón de Jesús, que no nos quepa duda, que podamos en esta fe adentrarnos en ese sagrado corazón de Jesús y entenderlo, comprenderlo, amarlo y tener una sed por cuidarlo, ¿verdad? Más adelante hay un atributo más y dice, me encanta esto, que la fe de María es una fe intrépida. Y esto me encanta, ¿sabes? Porque nosotros tenemos miedo a arriesgarnos por Cristo. Cuando el Señor nos reveló este curso, yo tenía miedo, majito. Cuando te lo conté, yo tenía miedo. Yo tenía miedo que vos me dijeras, estás loca, Pati. ¿Cómo vamos a hacer esto? Era una fe intrépida. El Señor me lo había pedido y me había dicho, lucha por esto, hacelo. Y estamos aquí porque una fe intrépida nos llevó a trabajar y a obrar bien, porque dice, y esta fe te lleva a emprender y a llevar a cabo sin titubear grandes empresas para Dios. Y esto aplica para nuestros ministerios en la comunidad, para nuestros retiros en la comunidad y para todas estas ideas locas que el Señor nos va poniendo en el camino, que tienen que llegar a un fin con Él, ¿verdad? Es una fe que es una antorcha encendida, dice. Nuestra vida se vuelve divina a través de esta fe, de esta antorcha encendida, que es como un arma omnipotente, que nos defiende, que nos conduce y que nos va a llevar a alcanzar también nuestros sueños, María José. No solo la obra de Dios, sino los sueños que hemos construido en Dios. Los sueños que tenemos con nuestros hijos, estas promesas de fe que tenemos con nuestros hijos. Y dice San Luis María, y nos servirá para iluminar a los que viven en las tinieblas. Y con estas palabras suaves, que todos los hijos de Dios consagrados al corazón de Jesús a través de la Virgen María, dice, con tus palabras suaves y poderosas, los corazones de mármol y los cedros del Líbano finalmente van a resistir al demonio y a todos los enemigos que los acechan para alcanzar la salvación. Gloria a Dios por esto. Amén. Yo quiero esta fe. Amén. Y fíjate que esta fe, o sea, cuando ella nos hace partícipe de esta fe tan importante, los hace también en esos momentos claves que tú has estado hablando, ¿verdad? Momentos claves, incluso momentos de oscuridad espiritual, momentos donde podemos llegar a encontrarnos dudas, que podemos llegar a cargar nuestra cruz completamente. Y lo hace clave porque es el alma que se mantiene unida o firme por María, vive no de su propia fe. A mí esta parte me pareció tan interesante porque ya no vive de su propia fe, que es débil, sino que vive a través de la fe de María. Entonces, esa es la parte que hay que rescatar de todo eso, porque en esta fe de María, que es con lo que tú iniciaste, que no es nuestra fe, sino que la fe de María, ella termina fortaleciéndonos, llenándonos de confianza y permite que nosotros nos podamos abandonar completamente en Dios, ¿verdad? Y ser fieles en las pruebas, pues, ¿verdad? Que todos pasamos esos momentos difíciles. Esta nueva fe que tenemos a partir de la consagración a Jesús a través de la Virgen María, es la fe de María. Ya no volvemos a vivir en una fe humana y frágil, sino en una fe que mueve montañas, que es la misma que describe la Biblia, María José. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el tercer efecto, vamos a pasar al tercer efecto. El tercer efecto es la madurez cristiana. Ese es el tercer efecto. Y fíjense que comienza relatando esta parte. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo, con la santa libertad de los hijos de Dios, y para encender en el alma el amor puro, cuya tesorera es
ella. Tu comportamiento con el de Dios, caridad, ya no te gobernarán como hasta ahora, por temor, sino por amor puro. Y a mí me llama porque uno de los frutos más hermosos de esta consagración es que el corazón se vuelve mucho más puro. Nuestro corazón se vuelve puro como lo que Él quiere. O sea, yo me imagino un diamante que es fortalecido, vea, y que cuando lo baja, está en ese proceso, tal vez no nos imaginamos que va a ser ese diamante, pero llega a estar fortalecido y tan puro que por eso tú lo ves brillar, vea. ¿Y qué hace esto? Eso permite que al convertirse en un corazón puro nos alejemos del pecado, de esos afectos desordenados, vea, y nos ordena y nos perfecciona hacia Dios. Y creo que una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cómo vemos a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Y aquí dice algo, porque cuando tú hablas o cómo miramos a Dios o cómo queremos mirar a Dios, ¿verdad? Y dice, tú lo mirarás como a tu Padre bondadoso, te afanarás por agradarle siempre y dialogarás con Él en forma confidencial, como un hijo, espérenme, como un hijo con su cariñoso padre. Si por desgracia llegaras a ofenderlo, te humillaras al punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás la mano hacia él con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia él, sin descorazonarte. Y a mí esta estrofa me parece tan maravilloso porque me hace preguntarme realmente si esa es la manera como yo veo a Dios en diferentes momentos. Lo veo como mi Padre bondadoso, estoy pasando por un momento de prueba y lo veo a Él como mi protector, como Él, mi proveedor, mi escudo, mi refugio, mi roca. Y eso es lo que hace María. María nos educa y educa nuestro corazón consagrado para que ame a Jesús, para que se entregue por completo y que pueda ver a Dios de una manera que posiblemente nos hace falta todavía ver a Dios de esa manera, ¿verdad? Y es bien importante porque los frutos que produce o toda esta madurez cristiana de la que estamos hablando acá, según este efecto maravilloso, primero hace que yo rechace el pecado. Vean, me habla aquí de que si yo voy a caer, o sea, lo primero que hago es rendirme delante de Él y buscar su ayuda, buscar su perdón. Hace que yo viva por amor a Dios y no por miedo. Y a mí esa parte me gustó. Tener un corazón que sea libre, generoso, confiado, que yo pueda dar frutos de santidad. Y María es nuestro mejor ejemplo de santidad. ¿Cómo podemos ver? ¿Qué vemos en ella? La mejor en paciencia, la mejor en humildad, la mejor en pureza, la mejor en caridad, en castidad, ¿verdad? Y sobre todo, dejarse formar por María para parecerse más a Cristo. O sea, ella eso es lo que quiere, que nosotros no podamos ser transformados también como ella ha sido para poder seguir al Señor. Hay algo que San Luis decía, ya mi alma no obra por sí mismo, sino por medio de María. Y eso yo creo que lo logra la madurez cristiana. ¿Vea? Un cristiano inmaduro, ¿qué hace? O sea, pongámonos a pensar nosotros, ¿qué hace alguien? No se deja, no puede dejar fácilmente el pecado, no sabe ni cómo rezar, no sabe ni cómo ser constante. Duda, ¿vea? Y todos vamos empezando desde que conocemos al Señor, como lo vamos conociendo y podemos tener 20 años y seguir en nuestra lucha porque es parte de nuestro crecimiento. Pero cuando vamos logrando esa madurez cristiana de la que María nos quiere dar ese fruto o ese efecto maravilloso en nosotros, yo puedo reconocer que aunque yo soy débil, yo puedo recurrir a nuestra Madre. Amén. Recurrir a ella y abandonarme completamente en María. Y ella me va a ayudar a ser fiel, a orar, a ser fuerte en el espíritu y a seguir adelante, ¿verdad? A mí este fruto de la consagración, Majito, me hizo pensar mucho en que este curso que ha sido la Escuela de María para nosotros, definitivamente lo que pretende la Madre es agarrarnos de la mano y hacernos madurar espiritualmente, que ya no seamos como bebés, que se asustan por todo,
que sufren por todo, Exactamente. que les duele todo, que necesitan todo, sino que empecemos a caminar en esta vida de fe con Jesús, seguros de quién somos y para dónde vamos. A mí me encantaba cuando leía de que esta madurez cristiana que produce ser consagrados y fieles al corazón de Jesús a través de la madre, hace que ya no veamos a Dios con temor, sino con amor. Y yo pensaba, ¿cuántas veces hemos obrado en la vida cristiana por temor? No peco por temor, porque ¿qué me va a pasar si peco? ¿O qué va a pasar con Dios si yo peco? Pero en realidad no nos une a Él un amor, sino un miedo a equivocarnos, a volver atrás, a que nos salgan malas cosas, a que Dios se enoje. Muchos ven a Dios como un Dios castigador, entonces, y si le fallo, ¿y entonces qué va a pasar con mi relación? No, y que me puede ir mal. Y que me va a ir mal. Que pienso de que por fallarle me puede ir, que va a ser como ver a eso, a la manera errónea de ver a Dios muchas veces. Exactamente. ¿Verdad? Pero esta madurez cristiana nos lleva, por supuesto, a no pecar, porque antes de llegar a esta madurez hemos abandonado el pecado, hemos abandonado esa voluntad frágil, hemos abandonado tantas cosas que nos llevan a la madurez por sí misma. Claro. Pero nos une a Dios el amor. Y sabemos que si caminando nos volvemos a equivocar, porque dice las últimas dos líneas, que si volvemos a pecar por alguna razón, estamos claros de que tenemos a Dios, que nos volvemos a agarrar y que nos levantamos sin culpa. Nos levantamos sin desconsolarnos, fíjate, porque cuántos hermanos en la comunidad se han equivocado como todos, pero ya no se pueden levantar de esa equivocación, o se han ido y tienen miedo de volver, María José. Tú sabes que esa es una estrategia del enemigo, Claro. que hay que nosotros tener claros, y date cuenta, o sea, que cuando nosotros pecamos, en nosotros el enemigo susurra que no somos dignos de Dios. Y nos da completamente esa parte donde te cuesta volver a orar, porque me siento indigno de que cómo voy a llegar yo a postrarme delante del Señor para dirigirme a Él, cuando Él lo único que quiere es recibirnos con sus manos amorosas. Amén. Y entonces esta madurez cristiana, mis hermanos, nos lleva a dejar esa fragilidad en nuestra relación con Dios, Amén. a tener claro nuestro propósito de vida. Y si se cayó, y si le pasó algo malo, si usted se equivocó, se vuelve a agarrar de la mano de Dios y se levanta sin culpa. Y fíjese, porque cuando yo estaba leyendo esto, pensaba también, no solo en mí, sino en cómo vemos al que se cayó, María José. Porque allá atrás hay algunos hermanos que se fueron y ya no están en la comunidad. ¿Cuál es nuestra forma de mirarlos, María José? ¿Por qué no vamos, los agarramos de la mano y le decimos, hey, regresa a casa? No pasa nada. Eso nos da la madurez cristiana a través del corazón de la madre. Pero vamos a hablar también del cuarto fruto. Y el cuarto fruto habla de que tener esta relación íntima de fidelidad con la Virgen nos hace tener una gran confianza en Dios y en ella, porque fortalece nuestra relación con la Madre. Y lo que ocurre es que dice San Luis María que la Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma, en la medida que usted se relaciona con ella, Amén. habla con ella y empieza a tener esta vida con ella todos los días, como una mamá, ¿verdad? Y empieza a decir de las características de esta confianza, fíjate, y dice, la confianza aumenta porque ya no te acercarás a Jesús por ti mismo, sino siempre a través de la mano de su mamá. Y entonces perdemos el miedo a Jesús, perdemos el miedo a que Jesús nos vea incluso cuando hemos fallado, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán y con Eva cuando habían fallado? Se escondieron, ¿verdad? Pero hoy ya no, porque vamos de la mano de la Madre. Y la Madre nos agarra cuando nos caemos, nos cura las heridas y nos presenta delante del Hijo. Y eso es como abandonarnos completamente como un niño en los brazos de su madre. Así es. ¿Vean? Así es. O sea, ¿qué le pasa a ese niño? No se angustia por sus debilidades, sino que confía mucho más en Dios que en sus propias fuerzas. Así es. Es la ayuda de nuestra mamá, ¿no? Es la mano de María en nuestra vida. Además, esta gran confianza se produce, dice San Luis María, porque habiéndole nosotros entregado a la Virgen María nuestros méritos, nuestras gracias, nuestras propias satisfacciones, para que ella disponga
de todas nuestras virtudes, de nuestros trabajos, ella misma te comunicará sus virtudes y te revestirá con los méritos de ella, dice. Wow. Hemos hablado en clases anteriores que esta vida con María nos enseña que tenemos que renunciar incluso hasta los beneficios de nuestros buenos actuares, hasta los beneficios de la gloria, ¿verdad? Tenemos que renunciar, o sea, vivir haciendo el bien simplemente por amor a Dios, sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero dice San Luis María, pero tú crees que tú renuncias a todo. Sin embargo, la Virgen María te hace partícipe de sus gracias. Amén. Y de sus virtudes a través de este abandono total. Y dice San Luis, y de suerte podrás decir a Dios con plena confianza, esta es María tu servidora, hágase en mí según lo que tú has dicho. Y me encanta porque estas son las palabras de la Madre en el Magnificat, ¿verdad? Sí. Y lo que nos dice San Luis es, nos lleva al punto de tener tanta confianza en Dios, que nos parecemos tanto a su Madre, que podemos decir las mismas palabras de ella. Amén. O sea, yo lo miro como una cosa suprema, ¿verdad? Ojalá y podamos decirlo algún día. Pero este camino de la Madre nos lleva a tener esa gran confianza. Amén. Y esa gran plenitud. Y dice, habiéndote entregado totalmente a ella en cuerpo y alma, ella, que es generosa, también se entrega a ti en recompensa de tu entrega, de forma maravillosa pero real. Y de suerte tú también podrás decir como una santa osadía, soy tuyo, oh María, sálvame. Y dice, así como el discípulo amado, que lo dijo antes San Luis María en otros capítulos, te he tomado, María Santísima, por todos mis bienes. Me encanta esta frase porque San Luis María dice algo que no está escrito en la Biblia, lo dice como una profecía, como una iluminación del Espíritu Santo. Y fíjate que yo di una charla de la Virgen hace poco, que es justamente sobre el momento en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dice al discípulo amado, ahí está tu madre. Y le dice a la madre, ahí está tu hijo. Y dice la palabra de Dios que este discípulo amado agarró a su mamá y se la llevó a vivir con él. Y entonces San Luis María dice, sí, pero San Juan también contesta, te he tomado, María Santísima, por todos mis bienes. San Juan agarró a la parte que Jesús le había dado como herencia en ese momento. San Pedro tenía su misión, Santiago tuvo su misión, San Juan tuvo una misión y era llevarse a la madre de Jesús a su casa. Y yo decía en esta charla, María José, que todos los apóstoles fueron mártires, murieron martirizados por la fe, menos San Juan. San Juan es el único que no fue mártir, porque él tomó a María como su mejor parte. Y se la llevó, la cuidó, vivió en Éfeso con ella y no fue mártir. Recibió la gracia de vivir hasta su último día con la madre y con las enseñanzas de la madre, porque escuchen bien, este es el único discípulo que se quedó con la Virgen después de que Jesús se murió. Seguramente es el único que tuvo toda la historia de Jesús de primera mano, de su mamá. Entonces, ¿qué esperamos para agarrar a la madre y llevarla a nuestra casa? Esta entrega no es únicamente nuestra cuando nos consagramos a la Virgen María, sino que la Virgen María se entrega a nosotros. Amén. Y es una cosa maravillosa. Más adelante también dice que el hecho de haberle entregado en depósito todo lo bueno que tenemos a nuestra madre, para que ella lo guarde y se lo comunique a Jesús, aumentará nuestra confianza en ella. Y yo decía en esta misma charla, María José, porque la pregunta del millón para quienes nos escuchan es, qué lindo todos los frutos de esa consagración, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo educamos esta relación con la Virgen María cuando hemos sido cristocéntricos? Y cuando digo cristocéntricos lo digo mal empleado el término, porque ser cristocéntricos es tener a la madre a nuestro lado. Pero en nuestro afán de llamarnos cristocéntricos, lo que ha habido por años en muchos católicos es este temor. Dejarla a un lado. Ajá, dejarla a un lado por temor. Temor a quitar a Jesús del centro. Claro. Y entonces hemos tenido una vida de conversión en donde nos dirigimos a la madre solo cuando rezamos el rosario y el Dios te salve. Pero no de otra forma. Y entonces ocurre que la pregunta, me la han hecho muchas veces y alrededor del curso más, ¿cómo hago para cultivar esta relación con la madre? Y cuando yo estaba haciendo esa charla,
el Espíritu Santo me habló, mis hermanos, y me dijo, bueno, como lo haría un hijo, ve y conócela. Y una buena forma de conocerla, lo digo en las charlas, es este curso, donde estamos presentando a la madre. Pero si usted no va a ver todo el curso, vaya a leer sobre ella. ¿Qué dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué dicen los santos padres de la Iglesia que han sido marianos? En este curso vamos a hablar de los santos marianos, por lo menos de 3 de los últimos tiempos, ¿verdad? Y vamos a hablar cómo sus vidas fueron marcadas por el corazón de la madre. Pero además, también tenemos que tener una devoción celebrativa a María José. Nosotros tenemos que saber cuáles son las celebraciones de nuestra madre en la iglesia. La celebración del Día del Carmen, la celebración de la Anunciación, qué días del año se celebran y celebrarla. Y decía yo algo más, tenemos que empezar a rezar el rosario sin pedir, María José. ¿Tú ya has rezado un rosario sin tener peticiones? Sí. Rezar el rosario solo para amarla, para decirle que es hermosa, para decirle que la amamos, para decirle que estamos aquí y queremos conocerla más, acercarnos a ella. Y yo ponía un ejemplo. Mi hija siempre viene a mí cuando quiere algo de mí. Y como mamá buena que soy, la asisto. Y en esa asistencia hay amor. Pero cuando mi hija viene a mí a contarme que está feliz y que me ama, me derrito, María José. Claro. Y esos momentos permiten que ella y yo nos unamos más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo solo podría agregar una cosa más con lo último que tú has dicho. Ajá. Yo creo de que María está interesada en buscarnos nosotros primero. También. Así como lo hace Jesús. Amén. Y yo le garantizo que si usted de repente hablábamos de que éramos somos cristocéntricos, pero que de cierta manera no le hemos dado el papel importante a María, y usted quiere empezar a hacerlo también, pídale a ella y dígale usted, quiero conocerte más. Todos los que han ido a Medjugorje en su momento me han dicho, no te preocupes porque ella es la primera que te llama y te busca. Exacto. Y va a abrir todas las puertas para que tú puedas estar ahí y puedas ir. Pero pedíselo, decirle que querés ir. Yo me imagino que es la misma manera. Exacto. Decirle, mamá, quiero conocerte más. Sí. O sea, quiero hablarte más. Y haciendo todo lo que tú has dicho, ¿verdad? O sea... esa es nuestra parte, digamos. Esa es nuestra parte. Pero ella se va a encargar todo. Y te voy a decir, yo tengo bastante tiempo de estarle pidiendo a la Virgencita quererla conocer más. Y hay tantas formas en cómo ella se ha acercado, o sea, que la veo latente, desde te regalo un rosario porque cualquier cosa, o sea, mira, te traigo este libro de la Virgencita. Bueno, el tratado me llegó 2 veces. Tengo tantas maneras que yo le digo, me está buscando, o sea, sería necio de mi parte no salir a tu encuentro. Amén. Así es. Y yo creo que si usted está en este curso, ya la madre la está buscando, ya la madre lo está buscando. Lo está buscando y la está buscando para amarla y para revelarle estas verdades de su hijo que a través de su corazón son mucho más fácil de comprender. Al final de este gran fruto, San Luis María dice, si entonces confiaras menos en ti mismo y mucho más en ella, que es tu tesoro, y hace una expresión y dice, oh, qué confianza y consuelo poder decir que el tesoro de Dios en el que Él ha puesto lo más precioso que tiene es también tu tesoro. Ella es, dice un santo, el tesoro de Dios. La Virgen es el tesoro de Dios. Y ese tesoro también nos está alcanzando a nosotros. Y podemos compartir del tesoro de Dios todas estas cosas. Es maravilloso y hemos hablado durante estos 40 minutos sobre 4 de los efectos maravillosos que produce la consagración. El conocimiento de nosotros mismos, la participación de la fe de María, la madurez cristiana a la que nos lleva la consagración y la gran confianza que esto produce en Dios y en María. Y hemos llegado al final de esta clase, María José. Yo quisiera que cerráramos con una oración para que la siguiente clase son los otros frutos que produce la consagración. Pero es sumamente importante
que meditemos en cada uno de lo que vamos hablando. Y yo solo quiero decirles que la próxima clase, que también es con María José, vamos a leer del numeral 217 al numeral 225 y vamos a hablar del quinto al séptimo efecto que produce esta consagración. Amén, amén. Así que los esperamos a todos para que no se pierdan esta clase que habla de esos efectos maravillosos, los últimos efectos maravillosos que produce esta consagración. Así que vamos a cerrar pidiéndole a nuestra Madre que nos acompañe y que ella sea quien venga a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, mamita del cielo, yo sé que tú estás presente en este lugar. Queremos clamarte porque hemos conocido un poco más de ti. Nuestra alma y nuestro corazón desea consagrarse completamente a ti. No solamente por esos efectos y esos frutos maravillosos que tú puedes dar, sino que porque tú eres la primera que nos llevas a Jesús. Quiero pedirte de manera especial que seas tú quien me ayudes a poder agarrarle la mano a Jesús y que sea tu Espíritu Santo, tu esposo, tu amado, quien vengas a darnos la luz, esa luz que nos permite poder darnos cuenta del pecado, podernos darnos cuenta de todo aquello que no le agrada a nuestro Señor, pero sobre todo de mi necesidad con Dios. Dame, mamita linda, la fortaleza de poder caminar contigo, la fortaleza de poder seguirte para que tú como instrumento de Dios derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros y que nos permitas enamorarnos cada día más de ti. En tu santo nombre, mi amado Jesús, te lo pedimos y te lo clamamos. Amén y amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de la clase de los efectos maravillosos de la consagración total a nuestra Madre. Nos vemos el próximo jueves a las 7 p.m. Siempre en nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Totus tus, María.